Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa de todos los días en que nosotros compartimos nuestro curso bíblico. Lo importante es ir creciendo, ir conociendo la palabra de Dios y desde aquí que podamos comprometernos ciertamente a seguir profundizando nuestra propia fe en este compromiso con el Señor. La alianza principalmente, como lo llama el Berit del Antiguo Testamento. Entonces, queridos hermanos, en nuestro estudio bíblico, hoy queremos acentuar sobre todo en una explicación más bien teológica desde todo aquello que fuimos reflexionando durante este tiempo sobre el capítulo 20. ¿Recuerdan el capítulo 20 del libro del Éxodo? Nosotros hablábamos de los 10 mandamientos. Y dijo Dios todas estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muchos en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, queridos hermanos, estábamos hablando, entonces ahí termina esta partecita en el versículo 17 del capítulo 20 del Éxodo. Y bueno, vamos a seguir nuestra reflexión sobre todo de lo que significa esta relación que existe entre Moisés y la antigua alianza. Veamos un poco todo el peso, el significado profundo, ¿verdad?, de lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, lo que nos quiere decir, sobre todo en esta estructura y en esta reflexión que está haciendo el pueblo de Dios, ciertamente. Nosotros habíamos dicho al inicio de nuestro curso bíblico que todo esto tiene su razón de ser desde una experiencia tan profunda del pueblo de Dios, que fue aquella del exilio. Es decir, ellos se ven despojados de su tierra, se ven en el exilio, porque en esta reflexión descubren y dicen: nos hemos alejado de Dios. Es decir, nosotros no nos pudimos entender porque nos faltaba la presencia de Dios. Y entonces, cuando tenemos esta dificultad, nos separamos. No tenemos la fuerza suficiente, no tenemos los mismos criterios. Eso es lo que se está diciendo. Y bueno, es lo que sucede justamente cuando nosotros no nos entendemos también religiosamente, porque en la familia nos dividimos,
porque entre nosotros mismos no nos entendemos, y algunas veces es por viroreír realmente, porque viroreír digo en el sentido de querer acentuar ciertas cosas que si un estudio profundo fundamentalísticamente se acentúa, ¿verdad? O se quiere interpretarlo de esta manera. O cuando existe ciertamente por detrás otros intereses también. Entonces viene la cuestión de la división. Y uno de los elementos históricos también dentro de América Latina y dentro de nuestro país que ha sucedido, sobre todo con lo que ustedes saben, ¿verdad? Con toda la cuestión de Rockefeller, etcétera, que habían invertido tanto dinero, ¿verdad? Para dividir religiosamente, ¿verdad? Al pueblo. Porque entonces es la forma como uno puede dominar cuando hay división entre nosotros. Y la mejor división, que algunas veces es más difícil hacerlo directamente por cuestiones nuestras de una relación humana, entonces lo hacemos a un nivel más profundo aún, que es la división religiosa. Y entonces, desde aquí nosotros podemos entender también que ellos, al tener una división dentro del pueblo, al no comprenderse, al debilitarse el pueblo, al debilitarse la sociedad, que cada uno piense y diga lo que quiera, entonces ellos en su reflexión descubren esto y dicen, no, tenemos que volver entonces a unificar, tenemos que volver a ser bien fuertes. Desde este punto de vista, ustedes entonces entenderán por qué la Biblia, principalmente de lo que nosotros conocemos como la escuela deuteronomista, tiene una presión muy fuerte sobre ciertos elementos que llama a la unidad, y al mismo tiempo, para que exista unidad, también llama a normas, a códigos, a reglas, a alianzas, ¿verdad?, que son bastante duras. Desde ahí entonces nosotros podemos entender, pero viste que es entonces una experiencia de división que llevó después al pueblo a perder nada más y nada menos que su propia tierra, que eso significa incluso su propia identidad. Y en esta reflexión lo que se quiere, por lo menos como respuesta a una unificación del pueblo, a una vuelta a la tierra, a una vuelta a la identidad del pueblo, entonces se elaboran los códigos. Este es el famoso código de la alianza entonces. Vamos a ir mirando con más detalle, ¿verdad? Pero por lo menos en una estructura macro, nosotros podemos entender cuál es el problema que está subyaciendo. Y desde ahí nosotros podemos comprender y desde ahí nosotros entonces podemos entender mejor lo que ha sucedido. Y luego en nuestra interpretación, desde nuestra interpretación, podemos entenderlo mejor también para una aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Recordemos cuando hablábamos nosotros de la historia de la salvación. Dentro de esta historia de la salvación, en la estructura macro, lo grande, lo macroestructural de la Biblia, nosotros decimos que Dios llama justamente a Abraham en ese momento, capítulo 12, del 1 al 3, si ustedes recuerdan, deja tu tierra, etcétera, vete a aquella que yo te daré, te mostraré. Aquí, la elección y el llamado que está haciendo Dios a Abraham es en el sentido de que quiere formar con él un pueblo. Pero manápico, haya posee pueblo, peaje en día lleva. Porque justamente desde la formación de este pueblo lo que está queriendo dar es el modelo. Tú serás ese modelo que después pueda dar los criterios y los valores para las otras naciones. Y por eso justamente decimos, Dios, ¿verdad?, el pueblo del Antiguo Testamento puesto aparte de las otras naciones. Es diferente de las otras naciones. Porque después del pecado, Génesis 3, 5, el hecho de decir nosotros queremos ser como dioses, dice el hombre, sin embargo, Dios le da a entender que no, ¿verdad?, que nosotros nos estamos haciendo daño cuando nos queremos poner en el lugar de Dios, cuando nosotros queremos decir y ubicarnos y decir nosotros somos los que decidimos la historia. No, la historia, el mundo, el que decide es Dios. Nosotros lo que hacemos y tenemos que hacer, y es nuestra misión y función específica como seres humanos, es el haber recibido de parte de Dios la creación para llevarlo a cabo
los elementos principales para los cuales fueron hechos, ¿verdad? Los seres, la naturaleza, todo esto que pone en nuestras manos para que llegue entonces a su fin último. Pero no es que nosotros somos los dueños y señores de todo esto, es Dios. Pero Dios pone en nuestras manos para que lo llevemos adelante. Y por eso entonces dice que después del pecado lo que Dios quiere hacer es volver a recuperar al hombre en su dignidad. Y por eso le llama a Abraham, con él quiere formar un pueblo, y ahora entonces esta nación fue situada aparte por Dios y le da un régimen diferente. ¿A qué ver? Entonces, Pepe ya entendemos ya hoy. Le da un régimen diferente. Si vos sos el pueblo elegido por Dios, tenés que ser modelo para los demás, entonces entonces en una forma diferente, porque tengo la modelo. ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué es lo que vos como pueblo estás ofreciendo de diferente para las otras naciones? Si decimos que los otros son pecadores, digamos así, de esta manera, así como nos presenta la Biblia, son paganos, entonces yo te elegí a vos como pueblo, tú eres mi pueblo elegido, donde Abraham es la cabeza y donde tiene que llegar a formar a este pueblo, y para eso necesita, y ahí entra nuestro elemento del código y de la alianza, un régimen diferente. Y ahí entendemos el de la ley positiva, la ley positiva. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de estas leyes. Si vos sos diferente, yo te doy estas leyes que hacen que seas diferente de los demás. Y por eso nos decía, y así de forma bastante fuerte, ¿verdad? Porque decía, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna escultura o ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto. Después tendré misericordia a lo largo de 1000 generaciones. Si me aman y cumplen mis mandamientos, no pronunciarás en vano el nombre del Señor. ¿Viste? Estas son las leyes ya directas, positivas, reveladas por Dios mismo. Porque se dan cuenta, si estamos aquí en el capítulo 20, dice luego, y dijo Dios todas estas palabras. Y dijo Dios todas estas palabras. La revelación entonces se le hace a Moisés, que después nosotros entramos y que también ya hemos reflexionado, a un Moisés a quien se le presenta como mediador. Entonces es el pontífice el que está entre Dios y el pueblo, dándole, enseñándole un voz a Sayue, le da a conocer. Esto es lo diferente, ahí está, esto es lo diferente, este régimen diferente que Dios quiere de ustedes, querido pueblo, es el de la ley positiva que decíamos. Y bueno, seguiremos viendo todo esto desde el capítulo 20 tan hermoso y que es el centro también del Éxodo y, por qué no decir, de toda la palabra de Dios. Volvemos enseguida con Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, seguimos con nuestro curso bíblico de todos los días y estamos reflexionando sobre el código, es decir, sobre la alianza, sobre el berit, sobre los elementos legislativos, podemos decir, que encontramos dentro del Antiguo Testamento o dentro de toda la Biblia, porque continuamente encontramos, decíamos que hay una cantidad de legislación, ¿verdad?, que encierra la Biblia, materiales que son de todos los órdenes. Bueno, ahora mirando un poco estas prescripciones, nosotros estábamos hablando que hay también prescripciones cultuales. Estábamos hablando del libro del Levítico incluso, que es un libro prácticamente que se encierra en los ritos, en el culto, el cómo adorar a Dios. De cierta manera es un libro de liturgia, decía yo. Bueno, pero eso exagerando un poco, porque no es así tal cual en la definición. Ahora, miremos algunos otros elementos. Nada se deja al azar dentro de la Biblia. Nada está al azar. Todo está bien pensado, todo está bien relacionado uno con el otro. Puesto que el pueblo de Dios tiene como sustrato una nación particular, cuya estructura adopta las mismas instituciones temporales de esta nación, dependen del derecho religioso positivo. ¿Qué significa esto? Que es una nación particular, pero que al mismo tiempo su estructura también depende de una estructura temporal. Primero particular porque ya al comienzo decíamos que el pueblo de Dios tiene un régimen diferente. Es Dios el que le llamaba, decíamos. Chelaros no hijina porque hay que vender para que vos seas modelo dentro de la misma nación. Y ahora, ya que te llamo para que seas ese modelo, al mismo tiempo te doy algunas normativas específicas, pero recuerda que estás dentro de una estructura también temporal. Dentro de una estructura temporal. Son estructuras o normas que tienen que llevar más allá de lo simplemente temporal, porque eres un pueblo elegido, pero le dice otra vez Dios al mismo tiempo, con esta finalidad tenés que recordar que vos estás en el tiempo, estás ante una institución temporal. Esto, queridos hermanos, es tan importante e interesante que entendamos, porque algunas veces nosotros miramos a nuestras instituciones religiosas, nuestra misma iglesia, nuestras mismas capillas, nuestras mismas organizaciones, ¿verdad?, religiosas, pensando, ¿verdad?, o exigiendo demasiado, en el sentido de que le exigimos como si fuesen ya dioses. Y no es así, ¿verdad? Somos pontífices. La iglesia tiene esta función de puente. Por eso tiene sus elementos positivos, lindísimos, pero al mismo tiempo recordemos que también es pecadora. El único santo y que lleva adelante es justamente su cabeza, y la cabeza es Jesús. Todos los demás que venimos de abajo, de Jesús para abajo, sabemos que somos personas humanas, somos criaturas de Dios. Por lo tanto, estamos expuestos al pecado. Estamos expuestos entonces al error. Y por eso aquí nos está diciendo bien, ¿por qué necesitamos de códigos? ¿Por qué necesitamos de leyes? Justamente para que nosotros podamos recordar cuál es nuestro GPS, moto para la yajana. A ver, si nosotros queremos poner un ejemplo, es como cuando vos te vas en una hermosa autopista
Y vos te das cuenta que a la derecha y a la izquierda, justamente para que no entren animales, para que no entren otros que cruzan de repente en tu camino, entonces se te ponen barreras, ¿verdad? Barreras. Aquí en Paraguay tenemos muy poco de eso porque estamos aún en un país subdesarrollado. Pero cuando uno va en estos países de primer mundo, ¿verdad? Uno al 2x3 entra en cualquier carretera y ven que están súper resguardadas. ¿Pero por qué? Porque justamente para que vos puedas hacer un camino derecho, rápido, ¿verdad? De contacto de un lugar a otro. Apeagos inhalas y se añaden las leyes y estas normas, ¿verdad? Porque entonces es como que te ponen las leyes y las normas son las que te van encauzando. Cuando no estamos encauzados, entonces ya sharara para ir de aquí para allá. Ya autos a peoto. Abajo y ya y la gente ya. No, está bien encaminado, ¿verdad? Bien encaminado. Esta es la misión de una ley, de un código que tiene que ayudar al hombre, a nosotros, ¿verdad? A hacer un camino bien hacia Dios a través de estas leyes y prescripciones. Bueno, recordemos otro elemento, un tercer elemento, digamos, es la variedad que se observa también en la formulación literaria de las leyes. Hay una formulación literaria, ciertamente, para decir algo, para transmitir ese mensaje. Algunos artículos de las leyes de forma casuística, yarecoa ahí la casuística, el famoso si es que. Nosotros, por ejemplo, en el Éxodo 18, ustedes pueden mirar ahí, van a encontrar algunas de estas leyes, ¿verdad? Que se llama justamente así, ¿verdad? La casuística. Por si acaso, ya añade, por si acaso, casuística. Entonces, siempre te utiliza el sí. Si es que, si sucede, si sucediera. Si dos hombres pelean y uno hiere al otro con una piedra o con una azada, pero este último no muere, sino que debe guardar cama, el que lo hirió quedará absuelto si el herido se vuelve a levantar y puede andar por fuera, aunque sea apoyándose de un bastón, pero deberá resarcirlo por el tiempo en que permaneció inactivo y hacerlo atender hasta que esté curado. Bueno, interesantes son estas leyes que ya existían, ¿verdad?, en aquel tiempo, ya del Antiguo Testamento. Pero estas son las leyes, lo importante, no vamos a entrar ahora a reflexionar, ¿verdad?, en la ley en sí misma, sino que sobre todo la clase literaria, la formulación literaria que se está haciendo. Y esta es una de las posibilidades llamadas casuísticas, las casuísticas, fórmulas casuísticas. Y esto pertenece a un género corriente en los antiguos códigos orientales. No es simplemente que aparece en la Biblia, sino que también aparece en otros códigos de los países circunvecinos. El de las decisiones de justicia que les dieron origen justamente. Otros recuerdan las maldiciones populares que acompañaban a la ceremonia de la renovación de la alianza. Como que recuerdan todas estas cosas de maldiciones. Si es que vos no cumplís, entonces son normas bien tajantes y bien exigentes. Bueno, pero después están también otras decisiones que son muy interesantes. Los mandamientos de forma apodíctica, se dice. Mandamientos de forma apodíctica. Vea medios así lentos y nada la va a decir la apodíctica. Apodíctica quiere decir que es una verdad concluyente, una verdad certera, o sea, verdad, pero acentuada ya es. Vea entonces, peixa. Eso quiere decir apodíctico. No hay vuelta que dar, lleva. No hay vuelta que dar. Hay una verdad que no podemos negarlo. Y entonces, esto también nosotros lo encontramos y principalmente estas leyes apodícticas se las aplican, por ejemplo, al decálogo. Son ciertas verdades de las cuales es imposible buscar vuelta. No hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar. Así, por ejemplo, no matarás. Esa es una ley apodíctica, o sea, no matar. Ella vota, no matar y no matar.
Entonces, diga, tú y la bollereos de Caína, no, pero yo podría esto, ¿entendiste? O sea, no matar es apodíctico, no robar. O sea, todo lo que encontramos en el Decálogo principalmente se las presentan como leyes apodícticas. Es así. Por lo tanto, estas leyes constituían órdenes directas por las que Dios daba a conocer su voluntad al pueblo. Normas dadas por Dios. Recordemos que el Decálogo, justamente, ¿por qué nosotros encontramos? Y dice, y dijo Dios a Moisés, esto dirás al pueblo. En primer lugar, y así va, y comienza el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Nos hace entender la voluntad de Dios. Son leyes apodícticas, leyes incambiables, leyes indiscutibles, leyes que son así por su esencia. No podés entonces buscar ni dar vuelta al asunto. Finalmente, ciertos preceptos también motivados tienen afinidad con la enseñanza de la sabiduría. Este es otro elemento. Así como tenemos la casuística, así como tenemos lo apodíctico, ahora tenemos también algunos de estos preceptos que están muy, muy cercanos a lo que es la sabiduría como tal. En general, son los mandamientos los que dan el tono, los mandamientos, el que dan el tono verdaderamente a estas leyes. El hecho de que la Torá de Israel se distingue así netamente de los otros códigos, que son sobre todo colecciones de decisiones de justicia, aparece ante todo como una enseñanza dada en forma imperativa en nombre de Dios mismo. Todas estas leyes entonces aparecen principalmente, a pesar de que tengan analogías, es decir, parecidos, incluso muchas de estas leyes que encontramos en la Biblia seguramente que fueron tomadas, seguramente, son indiscutibles esto, fueron tomadas también de otras culturas. No pensemos que la Biblia es una invención total, ¿verdad? Cosas nuevas que no existen en otros lugares. No. Al contrario, la Biblia se enriquece verdaderamente de la humanidad, del pensamiento humano, de cómo se va viviendo. Es un proceso justamente en nuestra historia. Es una lectura que ahora estamos haciendo sobre la historia de salvación del hombre. Y desde ahí nosotros vamos entendiendo y vamos pasando. Sin embargo, cuando nosotros ya comenzamos a entrar en un aspecto mucho más espiritual y en mucho más de fe, ciertamente que eso no puede entrar, ¿verdad? Porque hablamos hace rato también de la conciencia, es decir, la ley de cierta manera está transmitiendo esa conciencia del pueblo, esa conciencia del hombre que ha recibido y se ha dejado tocar, inspirar por Dios y por lo tanto ahora ofrece, ¿verdad?, al pueblo en su relación con Dios, con los demás y consigo mismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos verdaderamente entrando cada vez más en este significado, ¿verdad?, de lo que es en el contexto de la alianza, el hecho de que Moisés sea pontífice, ¿verdad?, es decir, sea el mediador, la ley de Dios que nos llega a nosotros a través de una mediación, de un mediador. Tenemos que entender que este hecho esencial se traduce en los textos de dos maneras para entenderlo. Ningún legislador humano, ni siquiera en la época de David o de Salomón, pone jamás su autoridad en lugar de la del creador de la nación, ni la añade a esta, ni siquiera Ezequiel lo hace así. Es decir, nadie se pone en lugar de Dios. Nadie se pone en lugar de Dios. Incluso aquí te va poniendo, ¿verdad?, otros ejemplos. Ni Ezequiel, ¿verdad?, que está inspirado, Ezequiel que recibe la palabra de Dios para decirlo, a pesar de que esta inspiración después se mete con la Torá, no. Siempre te está diciendo, mira, yo soy simplemente un mediador, soy un pontífice, soy aquella persona que quiere transmitir y darte a conocer. Es lo que nosotros siempre insistimos, ¿verdad?, desde la palabra de Dios, y tenemos que entenderlo muy bien. Porque el peligro, ya subrayado en otras ocasiones, el peligro es cuando nosotros queremos o decimos que yo me confieso con Dios, yo hablo con Dios, yo le escucho a Dios, solamente Dios me dice a mí. Entonces ese es un peligro, el peligro que nos lleva después, ¿verdad?, al egoísmo, al encerrarnos, yo y Dios, yo. Y entonces, y lo demás, y lo que está a tu lado, mía, jaguar, aire y etcétera, mía, uiroita. No, recuerden, la palabra de Dios es impresionante, porque en un momento, hasta incluso, la palabra de Dios se manifiesta, o Dios mismo. ¿Saben quién también llega a ser un pontífice? Un burro que le habla a Balaán. Un burro, imagínense. Es decir, que Dios necesita verdaderamente de todos. Entonces, cuando uno quiere decir, yo me confieso con Dios, yo hablo con Dios, yo y Dios, y nadie, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me diga nada. Eso es muy peligroso, porque ahí sí que vamos contra la misma palabra de Dios, ahí estamos yendo contra la Biblia misma. Porque la Biblia lo que nos está dando a entender es que Dios se manifiesta siempre, como decía Santo Tomás de Aquino, por causa segunda, es decir, a través de las cosas, a través de los hermanos, a través de las situaciones. En ese lugar en que Dios nos habla, que es nuestra realidad, donde nos encontramos, entonces nosotros comprendemos bien lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere transmitir. Y eso lo encontramos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, es viceversa esto también, ¿verdad? Los textos legislativos se ponen siempre en boca de Moisés. Es decir, con esto nosotros encontramos autoridad. ¿Quién es el que nos habla? Y en el marco narrativo de la permanencia también en el Sinaí. Por una parte, siempre es el creador, ¿verdad? Ponemos en boca del creador. Es el que crea, es el que organiza, el que da la vida. Pero también al revés, muchas de estas palabras ponemos también en boca ya de Moisés. ¿Pero por qué se ponen en boca de Moisés? Porque nosotros ya entendemos, o por lo menos el autor sagrado en la Biblia, ya entiende que Moisés es un mediador.
Dios entra en nuestra historia, Dios entra en nuestra vida, Dios entra en nuestra realidad. Dios entonces no quiere hacer cosas súper extraordinarias, aquello que está por encima de nuestras propias fuerzas, sino que Dios se manifiesta verdaderamente a través de nuestras cualidades, de nuestras riquezas. Cada uno de nosotros es un Moisés, cada uno de nosotros es un Josué, cada uno de nosotros es un David, lo que sea, pero cada uno de nosotros tiene después que rendir cuenta ante Dios, ¿verdad? Porque somos todos pontífices en nuestra familia, en nuestra casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu lugar de trabajo, todos somos pontífices. Importante tomar conciencia y llevarlo adelante. Bueno, volveremos enseguida a reflexionar sobre este punto esencial, elemental, lo que significa la ley entonces en nuestra vida. Volvemos con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el Éxodo capítulo 20, sobre el aspecto de las leyes principalmente. Pero ahora estamos entrando desde una explicación más bien teológica, ¿verdad?, de todo lo que significa Israel ante la ley. Decíamos recién que los sacerdotes, a la hora de los sacerdotes,
tienen esta función principal, ¿verdad?, de que ellos son, los sacerdotes, los depositarios y los especialistas de la Torá. Bueno, en este sentido decíamos que deben enseñar al pueblo las decisiones y las instrucciones de Yahvé. No es también que simplemente el sacerdote dice, bueno, véame la Biblia, véame de Yara, véame ante el pueblo, porque estamos el pueblo Israel ante la ley, ¿verdad? Y entonces donde el sacerdote tiene una función específica. Decíamos con Moisés, aquella de pontífice, de que tiene que hacer llegar verdaderamente el pensamiento, el deseo de Dios para con su pueblo. Entonces, generalmente esta enseñanza que se daba en el santuario, esto se daba en el santuario, bueno, o incluso también nosotros, si queremos, podemos decirlo así, la enseñanza de la palabra de Dios que se da en el santuario, en la iglesia, en la capilla, donde sea, pero es siempre un lugar, ¿verdad?, donde uno se reúne, pero ¿para qué? Para aprender la palabra de Dios, para entender, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero de una forma fundamental. Decíamos también la otra palabra, además de fundamento, decíamos de fuente, es decir, fontal, lo que sale, el agua que sale a borbotones, ¿verdad? Y entonces eso es fundante, que sacia la sed del hombre, ¿verdad?, ante tantas incógnitas que tenemos en nuestra propia vida. Entonces es allí esa enseñanza, en el santuario. También concierne evidentemente a las materias cultuales. La enseñanza, por una parte, que concierne al aspecto cultural. Recuerden que uno de los problemas principales que ya hemos visto en los anteriores estudios eran los problemas con respecto a las idolatrías, ¿verdad? Y entonces Dios le enseña, le dice cómo hay que adorar a Dios, cómo verdaderamente tenemos que entender la presencia de Dios en la vida del pueblo, en la vida del hombre, cómo seguir a Dios, en síntesis, en esta adoración. Este es el aspecto cultural. El libro de Levítico, más adelante lo estudiaremos, es prácticamente un folletito, ¿verdad?, cultural. Es un libro de liturgia, yo les decía en otra oportunidad, exagerando un poquitito, yo decía, ¿verdad?, pero para que entendamos, ¿verdad?, entendamos que Dios enseña a su pueblo, pero a través de quién lo está haciendo en este caso, de alguien que tiene una misión específica, fundamental, dentro de una organización jerárquica, dentro de una organización incluso podemos decir antropológica, si uno quiere decir, no solamente espiritual, porque decimos que los dos elementos caminan juntos, son las dos piernas que caminan, el aspecto antropológico con el aspecto espiritual. No puede haber algo desencarnado, decimos, que yo digo de ya, ¿verdad? El hombre no puede estar desencarnado, mirando simplemente al cielo y queriendo vivir solamente lo espiritual, olvidándose del aspecto carnal, del aspecto humano, del aspecto nuestro, antropológico. Y entonces por eso se mira un poco una instrucción también cultural desde lo antropológico. Luego, también está acerca de todo lo que atañe a la conducta en la vida. Qué bueno, y esto sí que hay que subrayar. Por una parte te dijo la enseñanza, por otra parte te dijo la parte cultural, pero ahora te está diciendo que el sacerdote también tiene que meterse en todo lo que significa la conducta en la vida del hombre, de la sociedad. Esto hay que subrayar, queridos hermanos, queridos amigos, porque muchas veces queremos volver justamente a un como gnosticismo, una separación, ¿verdad?, donde solamente entra la razón, pero la razón que te dice el aspecto humano va separado totalmente, y ustedes encárguense de Dios, ustedes encárguense de lo cultural. Aquí ya te suena, ¿verdad?, te suena la alarma. También acerca de todo lo que atañe a la conducta en la vida, es decir, los sacerdotes, intérpretes de un depósito sagrado, reflexionan, entendemos el depósito de la fe, digamos, lo que Dios verdaderamente revela a través de su palabra, tienen la misión de transmitir la ciencia religiosa,
la ciencia religiosa. Esto ya estamos entrando en el aspecto bien antropológico humano, como una ciencia estudiada, conocida, que uno sabe, ¿verdad? Los profetas son hombres de palabra, movidos siempre por el Espíritu. Reconocen, y atención a esto, la autoridad de esta Torá. Hay un reconocimiento total y absoluto. Los sacerdotes que escriben, que subrayan ciertos elementos. Los profetas que anuncian y denuncian. Bueno, entonces, viste que hay siempre una simbiosis. Todo tiene que ver con todo. Uno escucha al otro y de acuerdo a su función, entonces, se procura hacer esta simbiosis, hacer una síntesis de todo. Por lo tanto, ellos que están movidos por el Espíritu de Dios reconocen la autoridad de la Torá, cuyo descuido reprochan incluso a los sacerdotes, ¿viste? Entonces los profetas son los que después tendrán que reprochar a los sacerdotes y decirle, che, socio, ustedes están cumpliendo o no están cumpliendo su función sacerdotal. Miremos un poco de nuevo este libro tan interesante, ¿verdad?, del profeta Oseas. Oseas es el que nos vuelve a hablar. Estamos en el capítulo 4 de Oseas, cuando él nos va a decir, Oseas 4:6, nos va a decir directamente, acusando a los sacerdotes, mi pueblo, dice, mi pueblo perece, se muere por falta de conocimiento. Mi pueblo, porque nadie les enseña, no tienen conocimiento, mi pueblo, porque tú, querido sacerdote, has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado la instrucción de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, queridos hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Entonces aquí cuando se está refiriendo al sacerdote como tal, y esto, ¿quién lo está echando en cara? Y este es el profeta, ¿viste que? Como le decía, todo está relacionado uno con el otro, no es que cada uno vive en una forma aparte, cada uno en lo suyo, sino que aquí hay una fuerza importante donde cada uno, al contrario, tiene que procurar ayudarse, intervenir para que pueda existir una respuesta positiva 100% hacia Dios. Es Israel con la ley. Entonces, entra el sacerdote, ahora está entrando el profeta. El profeta vuelve a ayudar entonces al sacerdote. El profeta vuelve a ayudar al sacerdote para que cumpla con su misión. Aquí le está diciendo, yo de cierta forma te destituiré como sacerdote porque no estás cumpliendo. Pero lo peor, dice, que nosotros hemos tratado ya sobre el sacerdocio. El sacerdocio era para enseñar, decíamos. Una de las características era el enseñar. Y ese Oseas 4:6 nos estaba diciendo que mi pueblo carece por falta de conocimiento. Mi pueblo está enfermo por falta de conocimiento. Mi pueblo no me está respondiendo por falta de conocimiento. Mi pueblo está en el pecado por falta de conocimiento. Jamás picolomean ayuda conocimiento. ¿Quién es el que le tiene que indicar el camino? ¿Quién es el que le tiene que enseñar al pueblo? Y tiene que ser el sacerdote. Aquí entonces justamente se le está presentando, ¿verdad? Es el sacerdote que tiene una función, ¿verdad? Nosotros decimos luego el de santificar, enseñar y regir, los tres elementos que se comparte con esta función específica del obispo. El obispo es el que santifica, rige y enseña, los tres elementos. Regir significa gobernar, enseñar significa justamente ser maestro, lo que nos estaba diciendo. Y por otra parte, santificar es justamente la función principal, ¿verdad?, de todo cristiano. Nosotros tenemos que ayudarnos para ser santos, sean santos como vuestro Padre del cielo es santo. Bueno, y de aquí entonces volvemos a recuperar, ¿verdad?, porque el profeta tiene que llamarle la atención al sacerdote. Reprochan incluso a los sacerdotes. Oseas conoce sus numerosos preceptos, conoce muy bien. Y los pecados que también denuncia son ante todo violaciones, ¿viste?, al decálogo. De ahí que nosotros estamos mirando esto de la ley. ¿Por qué?
y porque justamente el decálogo, ser el centro, entonces alguien se tiene que encargar de dar a conocer, alguien tiene que insistir, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos también al sacramento de la confesión, ¿qué es lo que hacemos? Estamos comenzando a mirar desde el decálogo de los 10 mandamientos, ¿verdad? Con respecto a Dios, con respecto a mis hermanos, con respecto a mí mismo y con respecto a la naturaleza. A ver cómo me he comportado, cómo me comporto, cómo estoy viviendo. Respondo o no respondo. Pero viste que eso es lo macro. O después vas a mirar los detalles esenciales en tu vida, cómo estás viviendo tu relación con Dios, o tu relación con tu hermano, o tu relación contigo mismo, cómo te estás valorando, o tu relación con los demás. Volvemos enseguida entonces con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Volvemos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre uno de los elementos fundamentales, la relación del pueblo de Dios con respecto a la ley principalmente. Y en esto veíamos que el primer depositario por excelencia es el sacerdote, decíamos. Después están los profetas, después están los historiadores que escriben también en esta relación, ¿verdad?, con la alianza. Luego hemos hablado sobre los sabios, el aspecto sapiencial, los proverbios, que son formas, ¿verdad?, del Aranducat que nos hablan y nos dan las indicaciones, nos marcan nuestro norte, nuestro zafón, decimos, ¿verdad?, la dirección, nuestro GPS, cómo vivir en esta relación con el Señor. Siempre todo esto fue escrito bajo una experiencia muy dura para Israel en aquel tiempo, que fue el exilio. Y ahora el último elemento que queremos reflexionar, queridos hermanos, es después lo de Esdras. ¿Y dónde se encuentra este aspecto? Y se encuentra en la comunidad de Israel. La comunidad de Israel. Y desde Esdras nosotros podemos encontrar este aspecto, ¿verdad? Esdras sitúa definitivamente la Torá en el centro de la vida de la comunidad. Hay que ver. Quiere decir que es la comunidad la responsable de comenzar a interpretar, a mirar, a entender, a leer la palabra de Dios. Y desde esta lectura de la comunidad, de común unidad, ni moyana de acuerdo, dice Upea, dice la comunidad, ni moyana de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, es imposible, ¿verdad? Yo puedo poner, mira, y es lo que pasa muchas veces entre nosotros, ¿verdad? Nuestra constitución. Ya te digo, ya de constitución. Y después están las leyes, pero después no nos ponemos de acuerdo. Por eso que Esdras lo pone en la común unidad, en la comunión, ¿verdad? Si en esa comunidad después cada uno viene, un abogado, y me dice cualquier cosa, o no sé, un especialista dice en constitucionalista, pero uno que es constitucionalista, el otro que es constitucionalista, el otro que es constitucionalista, y cada uno piensa diferente, y esa misma ley otra vez. Después, ¿a quién tenemos que ir? Y ellos no leen el espíritu. Yo por lo menos nunca casi escuché que un constitucionalista vaya a las actas cuando se hizo esa constitución. Eso a mí me extraña mucho. O sea, ellos agarran, ¿viste? Eso es como la interpretación que algunas veces hacen de la Biblia. Agarran esa palabrita
Y esa palabrita le hacen entender 10.000 cosas. Y claro, así que cada uno puede interpretar lo que quiere, la misma Constitución. Hay que ir entonces, viste que es prácticamente la Constitución, es como la Biblia prácticamente, ¿verdad? Porque vos tenés que entender qué es lo que quiso decir verdaderamente, y entonces tenés que agarrar el acta, qué quisieron decir ahí, ¿verdad? ¿Qué quisieron decir ahí? ¿Y por qué se puso esa ley? Y ahí entonces muchas de estas problemáticas que nosotros tenemos a nivel nación, como decía hace rato, se puede medir el fervor de esta adhesión a la ley cuando se ve, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las acciones de Antíoco Epífanes, cuando intentó cambiar los tiempos sagrados y la ley. Vean, este griego que viene en Baretebe, y entonces quiere cambiar los tiempos sagrados y la ley. Entonces el amor a la Torá produce mártires. ¿Por qué? Y porque ahí en la comunidad se nota y se sabe lo que significa la ley. ¿Pero dónde está? En la comunidad. Y ahí surgen los famosos macabeos. Y desde ahí ellos comienzan a luchar y a pelear verdaderamente. Desde luego, al lado de ellos hay también traidores que se helenizan. Pero la sublevación macabea suscitada, por el celo de la ley, restaura finalmente el orden tradicional que en adelante no se volverá ya a discutir. Qué lindo que es esto. Porque aquí están los fariseos y están los saduceos. Los saduceos no quieren perder sus privilegios. Los fariseos, que son pobres, no tienen nada que perder. Entonces comienza esa lucha incluso interna, pero ellos luchan y llegan hasta el martirio. Nosotros no podemos cambiar la ley simplemente por los intereses de estos que están al frente y entonces cambian la ley de acuerdo a su conveniencia. Pegan con la saduceo, si ellos están al frente y son los que tienen todo el poder económico. Claro, si los saduceos se ponían contra Antíoco, contra los griegos le iban a hacer papilla, como decimos nosotros, los iban a hacer desaparecer y le sacan todos los privilegios y la muerte. Los fariseos, gente pobre, que no tenían nada que perder, se esconden, son los guerrilleros, digamos, se esconden, hacen eso, se convierten en los macabeos y así entonces comienzan a luchar y a defender la ley, ¿viste? Entonces de aquí surge todo esto. Es mucho para hablar sobre esto y sería lindísimo también en un aspecto histórico verdaderamente entrar aquí con los macabeos, pero es por defensa de esto que estamos nosotros estudiando y estamos hablando, es la defensa de la ley. Pero esa ley que no es también la ley por la ley, se vive hasta defender la ley por la ley. Viste que aquí hay un elemento religioso, pero hay un elemento también legislativo. Cómo te hace vivir en el pueblo, la relación con la gente, y cómo te hace vivir del aspecto cultural, del aspecto de la relación con Dios. Y entonces, el único problema que dividirá entre sí a los doctores y a las sectas será el de la interpretación de esta Torá, en la que todos verán la única regla de vida. Y aquí viene entonces justamente lo que dijimos hace rato. Muchas de estas divisiones suceden, ¿por qué? Y porque ellos no se entienden entre ellos mismos. Cuando la ley entra aquí, entonces comienza también esta misma división entre ellos. Y al no entenderse entre ellos, entonces después ¿quién es el que sufre? Y sufre el pueblo. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que la palabra de Dios nos invita a todos nosotros a entender primero la palabra de Dios, lo que significa. Es esta simbiosis, es esta unión entre qué cosa. Y es esta unión entre nuestra vida de todos los días, nuestra vida en el mundo, digamos, pero también desde una visión religiosa desde Dios. Es el aspecto integral. No podemos separar Dios y el mundo, sino que Dios en el mundo es allí donde vamos a encontrar a Dios. Y nosotros tenemos que santificarnos estando en el mundo. Como decía, ¿se acuerda San Juan? Somos del mundo, estamos en el mundo, pero nosotros no pertenecemos al aspecto mundano, sino que estamos en el mundo, pero con esa visión de Dios que tiene que transformar, ¿verdad?, el mundo. Tiene que llevar al mundo ¿a qué cosa? Y justamente a su glorificación, a su santificación. Bueno, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe,
Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por